Hemos visto todas las normas y hemos concluido con la presentación de estados financieros. Y como ustedes pudieron haberse dado cuenta, en todas las normas hablamos de estimaciones, de valoraciones, ¿sí? De criterios que nosotros tenemos a lo largo de la contabilidad. Utilizamos nuestro juicio profesional para poder determinar y tomar decisiones. Entonces, hemos llegado hasta la presentación de estados financieros hasta el 31 de diciembre de cada año. Y hay un lapso entre ese 31 de diciembre y la aprobación de los estados financieros. Esta aprobación de los estados financieros la pueden realizar varias personas de acuerdo a si tienen la facultad de hacerlo o no. Por ejemplo, en ciertas constituciones de las compañías nos determina las obligaciones, el poder que tiene la gerencia de hacer en la compañía, ¿sí? En ciertas constituciones de las compañías, en los estatutos, determinan si hay un órgano arriba de la gerencia, un órgano directorio. Puede haber un directorio formado por los accionistas, que pueden ser pequeños, 5, 4, 6 personas, quienes tienen también potestad en la toma de decisiones de las compañías, o tan solamente puede haber la gerencia. Entonces, allí en esos estatutos y en la constitución de la compañía debe establecerse quién tiene la potestad de aprobar los estados financieros para que se emitan a los usuarios de los estados financieros. Quien tiene la potestad de aprobar esos estados financieros para que se emitan a sus usuarios. Entonces, primer punto, tenemos que saber quiénes tienen esa potestad. Puede tenerla el gerente, la junta de directorio o la junta de accionistas, ¿sí? Entonces, eso tiene que determinar. Por lo general, normalmente quien aprueba los estados financieros para su divulgación es la junta de accionistas, acá, ¿sí? Entonces, como ustedes ya conocen, existen muchas estimaciones y la norma nos dice que desde que nosotros terminamos el 31 de diciembre de realizar nuestros estados financieros hasta que se aprueben para su divulgación, es el lapso que puede ser un periodo corto o largo a la vez. Por ejemplo, en la actualidad, hasta la fecha de hoy, ya junio, quizás muchas empresas no han logrado realizar la junta de accionistas y por tal motivo sus estados financieros aún no están aprobados para su divulgación. Entonces, en todo este tiempo, pudieron haber sucedido muchas acciones y transacciones, muchos eventos que pueden afectar a los estados financieros ya cerrados, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar. Vamos a determinar qué tipo de eventos son los que debemos ajustar a los estados financieros al 31 de diciembre, ¿sí? O qué eventos nosotros tenemos que revelar en las notas a los estados financieros, ¿sí? Entonces, una de esas dos situaciones van a suceder por los eventos transcurridos desde el 31 de diciembre hasta la fecha de aprobación para la divulgación de los estados financieros hacia los usuarios financieros, usuarios de los estados financieros, ¿sí? Entonces, en este tiempo pueden cambiar algunas estimaciones. Pueden que exista ya información para que se concluyan o se nutran mejores juicios para poder establecer de mejor manera las valoraciones y toma de decisiones en las empresas, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo algunos ejemplos sobre los cuales podrían o no tener ajustes en los estados financieros. Pero mediante pasa el tiempo, nuestra manera de pensar y nuestro juicio y toma de decisiones va a cambiar de acuerdo a las variables que tengamos, ¿sí?, encima de la mesa. Entonces vamos a ir viendo qué nos dice esta norma. Esta norma no es compleja, es una norma de revelación, netamente. Ok, vamos a ir viendo. Esta norma es la NIC 10 en las NIF completas y se denomina eventos ocurridos después de la fecha del balance. Y en las NIF para pymes la encontramos en la sección 32. Vamos a ir viendo su introducción. Nos dice que tiene que establecer cuándo una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos luego de la fecha del balance general. ¿Qué fecha es esa? 31 de diciembre de cada año.
establecer la información que una entidad debe revelar sobre la fecha en la que los estados financieros fueron autorizados para su publicación y sobre hechos que ocurrieron después de la fecha del balance general. ¿Sí? Los eventos posteriores a la fecha del balance general son aquellos eventos favorables o desfavorables que ocurren entre la fecha del balance general y la fecha de la autorización para la emisión de los estados financieros. Aquí tenemos un pequeño diagrama en la que podemos ver que la fecha del periodo es el 31 de diciembre, por ejemplo, del 2019. Y pueden transcurrir un tiempo hasta que exista una fecha donde bien sea la gerencia, el directorio o la junta de accionistas va a autorizar esos estados financieros para su publicación. ¿Sí? Entonces, la norma nos pide también que nosotros esta fecha de aquí la revelemos en los estados financieros. En las notas a los estados financieros tenemos que al último, en la sección de hechos posteriores, poner la fecha. Estos estados financieros fueron aprobados en tal fecha, ¿sí? Eso debemos poner. Entonces, en el transcurso del 31 de diciembre, y por ejemplo, esta fecha de aquí, 21 de marzo del 2020, que fueron aprobados los estados financieros, pudieron haber sucedido varias novedades, varios eventos. Y nosotros lo que tenemos que, con base a esta norma, determinar es si esos eventos, ¿sí?, provocan ajustes o revelaciones ante los estados financieros. Esos eventos pueden ayudarnos a que nosotros tengamos más probabilidad de la ocurrencia de ciertas transacciones que van a ocurrir en el futuro. Entonces, con esa nueva información nosotros tenemos que determinar si es una información que viene de años anteriores, que tiene un histórico, podemos ajustarlos. Pero si es una información, algo que sucedió solo en este periodo, en este rango de periodo, no lo ajustamos, pero por ser significativo lo vamos a revelar en los estados financieros. ¿Sí? Entonces, se ajusta cuando ya existían condiciones de este evento que sucedió, existían de años anteriores. Y vamos a revelar cuando estas condiciones existieron después de la fecha del balance general. Entonces allí no se ajusta, solo se revela. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, algo que no sucedía, no teníamos nosotros indicios de que venía de años anteriores, es un incendio. Entonces sucedió un incendio y se dañó una planta, se dañó la infraestructura, se dañó la mercadería y son situaciones que no las sabíamos. Entonces eso, si sucede antes de la aprobación y divulgación de los estados financieros, es necesario, si es significativo, que los usuarios sepan, ¿sí? Y los revelamos. Pero, por ejemplo, si viene otro evento, pero que tiene ya un antecedente, y esas condiciones ya existían antes del 31 de diciembre del 2019, como por ejemplo la quiebra de un cliente, allí podríamos ajustar los estados financieros. ¿Cómo podemos identificar de que ya tenía un precedente antes del 31 de diciembre del 2019? Es porque quizás nosotros ya hemos castigado de alguna manera una parte de esa cuenta por cobrar de ese cliente. Entonces nosotros ya teníamos una probabilidad de que ese cliente no nos vaya a pagar. Por eso hemos provisionado. Entonces, si llega hasta este momento, el cliente se declara en quiebra o tenemos nosotros evidencia para poder determinar que ese cliente ya no nos va a poder cancelar, ese es un evento que viene de años anteriores y por tal motivo tenemos que ajustarlo, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Es si yo tenía una cartera de este cliente de 100,000, yo la voy a dar de baja. Entonces voy a eliminar cuentas por cobrar al haber y al D va a ir pérdida. Entonces eliminamos esa cartera porque nosotros ya tenemos información, sí, información que no la teníamos al cierre del ejercicio, pero ya la tenemos de que ese cliente, sí, no nos va a poder cancelar, sí. Entonces se reconoce una pérdida de forma inmediata cuando esas transacciones, sí, suceden ya del año anterior, del 31 de diciembre hacia atrás, ya hay indicios de que
ya existía esos eventos o esas transacciones. Vamos a ver su reconocimiento y medición. Los eventos, después de la fecha del estado de situación financiera o balance general, y antes de la autorización, divulgación o aprobación por la Junta General de Accionistas, tienen que ser identificados y luego clasificados como eventos de ajuste o eventos de no ajuste. Aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que existían a la fecha del balance, eventos que generan ajustes y estas condiciones ya existían al 31 de diciembre. O aquellos que son indicadores de condiciones que surgieron después de la fecha del balance. Estos no tienen efecto en los estados financieros, solo se revelan y son condiciones que no existían al 31 de diciembre, sino después de ese cierre. Si es material, tiene que ser revelado en los estados financieros. Si es material. Entonces, vamos a tener en ese rango de fecha, al 31 de diciembre hasta la fecha de aprobación, vamos a tener dos tipos de eventos. Eventos que implican ajustes y eventos que no implican ajustes. ¿Sí? Aquí podría haber la adopción de una nueva norma y existen disposiciones transitorias. Por ejemplo, nos dice, no se necesita ajustar la información comparativa si es impracticable, entonces se aplicará una nueva política contable al valor en libros del activo y pasivo al comienzo del periodo más antiguo para el cual es practicable la aplicación retrospectiva. ¿Sí? Sí, desde la fecha del 31 de diciembre a la fecha de aprobación y para la divulgación de los estados financieros, se emite una nueva norma o entra una nueva norma, nosotros tenemos que revisar cuáles son las disposiciones transitorias. La nueva norma nos va a dar en específico si nosotros tenemos que las nuevas políticas que se tienen que tomar por esa nueva norma, las podemos comenzar a aplicar de aquí en adelante o la aplicamos de forma retrospectiva, como nos dice la NIC 8, ¿sí? Y ajustar el saldo de apertura del componente del efectivo del patrimonio para ese periodo, ¿sí? Ajustar contra resultados acumulados. Si no existiera disposiciones transitorias, se debe aplicar el cambio retrospectivamente hacia atrás y las utilidades retenidas y otros montos comparativos revelados se ajustarán como si la nueva política contable siempre hubiera estado en aplicación. No se aplica si es practicable hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es similar a la NIC 8, pero cuando sucede en este rango de tiempo, 31 de diciembre hasta la fecha de aprobación y divulgación de los estados financieros. Y aquí tenemos cambios voluntarios. Cuando hay un cambio voluntario por una nueva política contable en este periodo, nosotros se debe hacer retrospectivamente en el tema de políticas contables. Cuando es una estimación contable, si existe un cambio en la base o métodos de medición aplicado, se trata de un cambio de política contable, no un cambio de estimación contable. Cuando resulta difícil distinguir entre este cambio de estimación contable, se deberá con la debida revelación, ¿sí? Entonces, aquí nos dice un poco similar a lo que nos dice en la NIC 8, políticas contables, estimaciones contables y cambios de errores, pero netamente en el periodo de aplicación de esta norma, que es el 31 de diciembre hasta la fecha de aprobación y divulgación de los estados financieros. ¿Qué ejemplos podemos encontrar nosotros en esta norma? Pueden haber muchas situaciones, algunos eventos que pueden suceder, ¿sí? Y lo más importante es el cambio de estimaciones, ¿sí? Cambios de estimaciones, y como hacemos referencia a la NIC 8, los cambios de estimaciones se los realiza de forma prospectiva. Cuando yo tengo nueva información que hace cambiar mi juicio profesional, yo tengo que hacer ese cambio de forma prospectiva, ¿sí? Entonces, pueden haber muchas situaciones que pueden ocurrir entre este rango de fecha y haga cambiar mis estimaciones. Y si cambian mis estimaciones, cambian muchas valoraciones, ¿sí? Ustedes ya han visto en muchas normas que hemos estimado el precio estimado de venta de un inventario menos su precio estimado para terminarlo, menos sus
precio estimado para la venta. Sí, hemos estimado flujos de efectivos futuros, hemos estimado una tasa de descuento, hemos estimado mucha información, hemos estimado si es un activo intangible, si es un activo contingente, si es un activo como tal, hemos estimado si es un pasivo, es una provisión o es un pasivo contingente. Entonces, esas estimaciones podrían cambiar por nueva información que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo estos tópicos y vamos a darnos cuenta cómo podrían cambiar estas estimaciones. Por ejemplo, nosotros hemos revisado la NIC 37 correspondiente a pasivos contingentes y provisiones. Allí nos dice que si nosotros tenemos información de que hay la posibilidad de que en el futuro vayan a salir flujos de efectivos, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto, tenemos que registrar un pasivo contingente, tenemos que revelar en los estados financieros. Hasta allí revelamos en notas nomás, ¿sí? Entonces, pero si en este transcurso de tiempo tenemos nueva información de que ese juicio, si de ese juicio falló a favor de nosotros, entonces, si ya hay un fallo a favor de nosotros, ya no es un pasivo contingente, ¿sí? Ya hay menos probabilidad de que nosotros tengamos alguna salida de efectivo remota o posible en el futuro, ya no hay. Pero si fuera lo contrario, si ese fallo fue en contra, nosotros ahora tenemos mayor probabilidad de que vayamos a desembolsar flujos de efectivos futuros. Entonces, si esa información nos llega entre el 31 de diciembre y la fecha de aprobación y divulgación de los estados financieros, nosotros tenemos que evaluar esa información y ya ese pasivo, que era pasivo contingente, pasó a ser una provisión, ¿sí? Y al momento de pasar a ser una provisión, ya deja de tan solo estar revelado y pasa a estar revelado y registrado, ¿sí? En la parte de pasivo. Entonces, existe un cambio, ¿sí? Existe un cambio porque han cambiado las circunstancias en este periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos cambios en BNR. Ahora en la actualidad nosotros al 31 de diciembre para poder determinar si nuestro inventario estuvo deteriorado, tuvimos que haber calculado el BNR y el BNR lo calculamos con un precio estimado de venta. Al 31 de diciembre muchos productos seguramente estimamos venderlo a un precio mayor que el que lo estamos vendiendo ahora. Quizás ahora porque hay mucha más restricción del efectivo, los precios tienden a bajar en casi la mayoría de productos. Entonces, hay un cambio de estimación. Hay una nueva información que nosotros tenemos que considerar. Ya para valorar este nuevo BNR, tenemos que tomar esa información que ya la tenemos y que ha cambiado entre este rango de fechas, siempre y cuando sea significativo. Si no es significativo, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, podría suceder que ¿sí? Y ahí tenemos que evaluar, ¿ese evento tiene indicios de años anteriores? Pues sí, porque el inventario lo medimos antes del 31 de diciembre con información anterior a esa. ¿De qué información? Del inventario, que el inventario ya tenía un riesgo, ya tenía una pérdida pequeña de BNR, pero ahora tenemos que considerar esa nueva información, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser robos de inventario. Normalmente después del cierre de los estados financieros, la toma física de inventario se las realiza 1, 2, 3, hasta 5 días posteriores, en casos excepcionales mucho más. Pero en esas tomas físicas del inventario tienen un propósito, tienen el propósito de ir a corroborar la existencia de ese inventario, que si en los estados financieros hay un monto que representan 100 unidades, tengo que ir a corroborar de que físicamente están esas 100 unidades. Pero es muy común y cuando hay inventarios muy pequeños que encontremos que hay inventario obsoleto, que no hay el inventario, no hay todo el inventario y ese todo el inventario podría faltar por descuidos, faltas de control o por robos. Entonces, si nos damos cuenta de esa situación posterior al 31 de diciembre y antes de la fecha de aprobación de los estados financieros, nosotros tenemos que
identificar si produce un ajuste o no. Entonces, este inventario viene de años anteriores. Entonces, tenemos que registrar, ¿sí? Tenemos que ajustar los estados financieros porque ya no existen ese inventario, ya se lo robaron o ya me hizo falta, no está. Entonces, tengo que ajustarlos a los estados financieros, ya que si no los ajustara, estuviera revelando información de inventario que no tengo y yo sabiendo que hace falta por esa situación. Puede suceder también la quiebra de un cliente. Hemos hablado de que nosotros ya hemos provisionado la pérdida crediticia futura de toda nuestra cartera. Y puede haber un cliente que hemos provisionado de alguna manera una parte pequeña, pero ya hay un indicio de que quizás no nos iba a pagar, ¿sí? Entonces, si este cliente, por la misma situación, por cualquier situación, en este caso por la pandemia, se fue a la quiebra, ¿sí? Digamos que sea una empresa de turismo, yo ya sé que no me va a pagar, ya sé que esa cartera ya está perdida, entonces yo tengo que ajustar a los estados financieros porque es información que venía de años anteriores, antes del 31 de diciembre. ¿Qué otro tema suelen suceder? Por ejemplo, son las bonificaciones a empleados o las bonificaciones a la gerencia. Estas bonificaciones o bonificaciones a todo el equipo de venta, que estas bonificaciones están por escrito o son implícitas de acuerdo a la costumbre de la compañía y estas se calculan después de tener los números completos de la empresa. Entonces, después de que yo haya registrado todas las ventas y yo sepa el nivel de ventas, el nivel de utilidad bruta, cuánto tengo en EBITDA. Entonces, con esos resultados ya cerrados, ya terminados, de allí yo saco las bonificaciones. Y esas bonificaciones, sí, esos gastos de personal, yo tengo que registrarlos y ajustarlos a mis estados financieros porque corresponden a eventos antes del 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer ajustes allí cuando existen cambios. Por ejemplo, cambios de provisiones. Eso es lo que habíamos dicho de que existen muchas provisiones, ¿sí? Muchas provisiones y esas provisiones son valores estimados que nosotros pensamos en el futuro desembolsar. Pero en este tiempo, del 31 de diciembre hasta el cierre del ejercicio, podemos tener información adicional que nos digan que ya no vamos a incurrir en un valor de 100 en la provisión, sino que la situación ha cambiado y se ha incrementado ese valor o ha disminuido. Entonces allí nosotros tenemos que ajustar esa provisión o quizás ya tenemos mayor información exacta de cuánto precisamente vamos a cancelar y qué fecha precisamente vamos a pagar, ya deja de ser una provisión y lo registro como un pasivo, una cuenta por pagar o un préstamo. ¿Sí? Entonces, esa información nos hace cambiar estas provisiones. Por ejemplo, aquí estaba el fraudes. Si nosotros encontramos que ha habido fraudes, ha habido dinero que se han sustraído, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo la empresa se ha afectado de estos fraudes y poder eliminar los activos. Pueden ser efectivo, puede ser inventario, que son los más vulnerables a ser sustraídos por temas de fraudes o robos. Y cambios de estimaciones en general. Sí, tenemos, como les dije, muchas estimaciones. Estimamos el valor razonable, estimamos los flujos de efectivos futuros si determinamos un deterioro de activos, ¿sí? Determinamos en temas de los ingresos, cuándo se va a ejecutar el ingreso. En todas las normas, en cada rubro de los estados financieros determinamos estimaciones, ¿sí? Determinamos estimaciones en los impuestos, en el reconocimiento de un activo por impuesto corriente, de un activo por impuesto diferido. Nosotros estimamos que en el futuro vamos a tener una utilidad para poder compensar esos créditos. Pero si ya la estimación cambia, nosotros tenemos que valorar nuevamente si en realidad la compañía en el futuro vamos a tener una utilidad tributaria o contable para compensar esos activos tributarios. Y también existen, por ejemplo, temas como por ejemplo la pandemia en esta situación, que es un evento que ha sucedido, pero que sucedió después del cierre del ejercicio. Antes del 31 de diciembre nosotros no teníamos ninguna idea remota de que iba a existir la pandemia o que por nuestra culpa o algo que nosotros hicimos sucedió la pandemia. Entonces, este evento
es un evento que hay que revelarlo, ¿sí? Hay que revelarlo y no se ajusta a ningún valor, no se ajusta ningún valor por el hecho de la pandemia, ¿sí? Se ajustan muchas estimaciones y cambios de estimaciones, pero que sí sea el efecto indirecto de la pandemia, pero no necesariamente por la pandemia como tal, ¿sí? También pueden haber, entonces, esa información de la pandemia solo se revela, no se ajusta, ¿sí? Y aquí hay un punto muy relacionado con esto, es que sí, por ejemplo, si nuestro negocio en marcha se ve afectado por un evento del 31 de diciembre a la fecha de reporte, este negocio en marcha tenemos que valorarlo, valorar si se está afectando esta hipótesis. Y si se está afectando, hay indicios de que posiblemente no cumplamos con hipótesis de negocio en marcha, eso tenemos que revelarlo de igual manera. Revelar de que hay un riesgo de negocio en marcha. Y tenemos que determinar si es un riesgo insignificativo, significativo, y tenemos que ver si ese riesgo es demasiado significativo. Tenemos que considerar que quizás la empresa no vaya a funcionar hasta el 31 de diciembre del siguiente año y tenemos que en ese mismo estado financiero ajustar los valores correspondientes y decir en las notas de los estados financieros mi empresa no cumple con el negocio, con el principio de negocio en marcha. Y si yo hago eso, si yo declaro de que mi empresa no cumple con el principio de negocio en marcha, ¿qué va a pasar con toda mi contabilidad? Toda mi contabilidad va a cambiar porque ya no debería yo aplicar las NIF, ya no debería aplicar ningún tipo de valoración que me dice las NIF, ya que estas están diseñadas para una empresa en funcionamiento. Sí, porque si tú dices que ya no tienes negocio en marcha, no tienes activos. ¿Qué vas a hacer con tus activos si esos activos ya no vas a poder recuperar el flujo de efectivo futuro de esos activos? ¿Sí? Entonces, hay que considerar qué significativo es la afectación del negocio en marcha. También pueden haber temas, por ejemplo, que suceden en este rango de fecha, como la aprobación para el pago de dividendos. Pueden haber juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias en este rango de fecha que nos determinen si se van a pagar dividendos del año corriente, de años anteriores, y nosotros tenemos que determinar si estos dividendos corresponden o no a ajustes, ¿sí? Pero no corresponde, son situaciones, es un juicio que se debe tomar, ¿sí? Que se debe tomar con información actual. Entonces, ¿cuándo se tomó esa decisión? En este periodo, en este rango de fecha. Entonces, no se ajusta. Porque no había indicios antes del 31 de diciembre de que se iba a convertir ese patrimonio resultado acumulado en un pasivo, una obligación. Pero si hubiese habido una junta de accionistas en el mes de diciembre, noviembre, y se hubiese determinado que se iban a repartir utilidades de años anteriores, allí ya hay que registrar hasta el 31 de diciembre ese pasivo por dividendos, ¿sí? Pero si es es una junta normal, ordinaria, que se la realiza en este rango de fecha, normalmente se la realiza para la misma aprobación y divulgación de los estados financieros, esos dividendos no se clasifican como pasivo en ese año. Por ejemplo, incendios, ¿sí? Incendios, situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, que nosotros no pudimos haber predecido. Todos esos eventos, si son significativos, se los revela en las notas a los estados financieros. Si no son significativos, no pasa nada, no se los revela. Asimismo, pueden suceder con robos, pero robos, por ejemplo, robos del inventario o una pérdida de cosecha, temas de que nosotros no teníamos información, ¿sí? De años anteriores, ¿sí? Difiere con, por ejemplo, robo de inventario en una toma física. Aquí sí ajustamos porque nosotros ya sabemos precisamente de que eso fue una sustracción de años anteriores y que nosotros lo teníamos en libros, pero físicamente no existía ese inventario. Pero en cambio acá, estos robos se dan posterior al 31 de diciembre y no tiene una afectación en años anteriores. Vamos a ver un pequeño ejercicio sobre las fechas, ¿sí? Sobre fechas.
Ya que esta norma, uno de los puntos importantes es determinar cuál es la fecha de aprobación y divulgación de los estados financieros. Vamos a ver este ejercicio que corresponde a determinar cuál es nuestra fecha de divulgación. Ok, vamos a ver este pequeño ejercicio. Vamos a ver, nos dice, aprobación de los estados financieros por parte de los accionistas. La empresa ABS S.A. fabrica réplicas de camisetas, de equipos de fútbol. El director financiero está finalizando los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2015. Él mira su diario y encuentra estas fechas. El 20 de abril del 2016 les van a entregar el borrador de los estados financieros ya terminado. El 13 de marzo del 2016, la gerencia, o puede ser la junta directiva, de acuerdo a cómo está establecido sus estatutos, autoriza para la emisión de los estados financieros. El 14 de marzo del 2016, la empresa ABS S.A. anuncia las utilidades, que hay utilidades, no hay utilidades, se van a repartir. El 15 de marzo del 2016, los estados financieros se envían a los accionistas para que los revisen. El 1 de abril del 2016, los accionistas aprueban los estados financieros en la asamblea anual. Y el 4 de abril del 2016, los estados financieros se presentan ante el órgano regulador o de control. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la fecha de aprobación y divulgación de los estados financieros? ¿Qué fecha consideramos para nosotros determinar, ¿sí?, en qué rango de fecha pueden existir estos eventos subsecuentes? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, nos dice, los estados financieros serán autorizados para emisión el 13 de marzo del 2016. Nos dice la fecha de aquí. La fecha de aprobación de los estados financieros de la compañía ABS por parte de los accionistas no es una fecha en la que estos serán autorizados para la emisión. Los estados financieros solamente pueden ser autorizados para la emisión por parte de la gerencia o de la junta directiva. El director financiero de la compañía ABS S.A. tiene que incluir las siguientes revelaciones en su borrador de estados financieros. Los estados financieros fueron autorizados para la emisión por parte de la junta directiva el 13 de marzo, esta fecha de aquí. ¿Sí? En otros países, quien aprueba los estados financieros es la gerencia o la junta directiva, ¿sí? Normalmente en muchas empresas grandes tienen junta directiva aquí mismo en nuestro país, ¿sí? Y son quienes, según sus estatutos, tienen que determinar quién tiene esta potestad. La gerencia, junta directiva, junta de accionistas, quién tiene la potestad de aprobar y divulgar los estados financieros, ¿sí? Aunque es muy común nosotros ver que se presentan al órgano de control, superintendencia de compañías, se presentan los estados financieros, pero a veces aún no se ha hecho la junta de accionistas. Puntos claves sobre esta norma. Nos dice, los dividendos declarados después de la fecha del estado de situación financiera no deben reconocerse como pasivos a la fecha del balance general, ¿verdad?, al 31 de diciembre. La NIC 1 requiere que se revele el monto de dividendos declarados después de la fecha del balance, pero antes de la publicación de los estados financieros. Tiene que revelarse en el estado de cambio en el patrimonio, y allí es una referencia, si es necesario, en otra nota de que se ha hecho la junta de accionistas y se ha decidido repartir dividendos. Si una entidad no va a seguir operando en el siguiente periodo, debe revelar en los estados financieros que no han sido elaborados bajo el principio de negocio en marcha. Otro punto, la empresa debe modificar los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha de balance que implican ajustes. La empresa no debe modificar el importe reconocido en sus estados financieros si estos hechos ocurridos después de la fecha del balance no implican ajustes. Si el supuesto de negocio en marcha es inapropiado después de los eventos de ajustes, o
no ajustes, no puede ser preparado sobre la base de las NIF. ¿Sí? Estos son puntos claves de esta norma y como les dije, esta norma no es compleja, es cortita. Y lo más importante es identificar eventos significativos en este rango de fecha. Ustedes ya saben qué es significativo y esos eventos son los que hay que determinar si corresponden a ajustes o no corresponden a ajustes. Si no corresponden a ajustes y son significativos, hay que revelar en las notas a los estados financieros. ¿Sí? Ya hemos revisado, esa norma no tiene implicación en la elaboración del formulario de renta de sociedades, ¿sí? Hechos ocurridos después de la fecha del balance, ¿sí? Ya que estos hechos ocurridos deberían ser, ¿sí? Antes de la presentación a los organismos de control, ¿sí? Se supone que la forma correcta es que antes que uno presenta a los organismos de control, ya tuvieron que haber sido aprobados y divulgados. Entonces, posterior a esa fecha, ya no deberían haber ajustes. Entonces, esto nos dice esa norma. Correspondiente, quería conversarles un poquito correspondiente a las normas de grupo que no hemos visto. Estas normas de grupos aplican a empresas un poco más grandes, ¿sí? No se ve muy común la aplicación de esas normas de grupo, no porque que no se usen, sino porque no hay muchos grupos económicos, ¿sí? Entonces, pero sí, ustedes se preguntarán, ¿cuándo un grupo económico debe consolidar estados financieros? ¿Sí? ¿Cuándo deben consolidar? Cuando hay un grupo económico, por ejemplo, y eso sucede mucho en las empresas grandes, ya que siempre se tiene, siempre una familia o un grupo de accionistas empiezan un negocio solo con uno. Después se van viendo necesidades de que se pueden ver necesidades y estas necesidades son con base a estrategias. Y hay estrategias en donde estrategias horizontales de ir hacia adelante o ir hacia atrás, ¿sí? Ir hacia adelante para ver si a mi cliente le va bien. Siendo mi cliente, yo voy a comenzar a vender lo que vende mi cliente, ¿sí? Entonces yo voy a tener mi misma actividad económica y voy a hacer lo que hace mi cliente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una bananera y si yo veo que a mi cliente, que es el transportista, le va muy bien transportando ese banano hasta la exportadora, me voy a poner una empresa de transporte. Y después voy a ver, si yo veo que mi proveedor, que es quien me suministra, todo el tema para fumigar, para poner los químicos al banano, yo si veo que este cliente le va bien, ¿sí? Puedo irme a una estrategia para atrás y crear una empresa de eso. Si yo tengo una empresa, digamos, de locales, si yo arriendo locales y veo y necesito servicio de seguridad para todos esos locales, yo puedo crearme, en vez de, si veo que ese negocio es rentable, me creo otra empresa, ¿sí? Y así se van creando los grupos económicos, ¿sí? Para atrás o para adelante, ¿sí? Y se van creando los grupos económicos y siempre va a haber una matriz, una empresa inicial, y esta empresa inicial es dueña de todas las otras empresas, casi en su mayoría del total de sus acciones. Pero hay a veces que se unen compañías y tienen parte de esas compañías. Entonces, antes habían otros criterios para realizar una consolidación de los estados financieros, más en temas locales aquí por la SUPE. Pero ahora, quien consolida estados financieros es de acuerdo a las NIF. Si uno tiene el control, si yo como compañía, casa matriz, tengo el control de mis subsidiarias, yo debo realizar obligatoriamente la consolidación de estados financieros. Obligatoriamente, si yo tengo el control. ¿Cuándo tengo el control? No es un tema específicamente del monto de las acciones. Por un lado, sí puedo decir, yo tengo el control, sí, se supone, cuando tenga el 51% de las acciones, porque puedo tomar decisiones. Pero hay muchas empresas, ¿sí?, que el control lo tienen otras personas, ¿sí? El control lo tienen personas independientes, ¿sí?, que no necesariamente tienen más del 50%, ¿sí? Si hay una empresa y hay una matriz que sin tener el 50% tiene influencia significativa en las políticas administrativas, operativas y financieras de esa empresa, ya tiene el control. Entonces allí se debe presentar al cierre del ejercicio
Aparte de los estados financieros individuales que todos conocemos, así se llaman, estados financieros individuales, se debe presentar un estado financiero por el grupo económico, ¿sí? Entonces allí toca, si yo tengo una empresa A, B y C, y de la empresa A toda es mía, ¿sí? Es mi subsidiaria. La empresa B, yo tengo un 51% y la empresa C tengo un 20%, yo solamente voy a consolidar mis estados financieros con mis hijas, se podría decir, con las cuales yo tenga el control. Entonces voy a consolidar con mi empresa A y con mi empresa B. Con mi empresa C no, porque yo no tengo el control, ¿sí? Eso es una parte minoritaria, ¿sí? Entonces yo en mis estados financieros consolidados, yo voy a presentar una parte minoritaria que no me pertenece, ¿sí? Y que aún quizás no se mide en BPP, sino es una inversión en acciones que se miden a valor razonable. Entonces allí yo tengo que consolidar mis estados financieros, ¿sí? Y cuando yo consolido mis estados financieros, solo hay una excepción para no consolidar estados financieros. Yo no consolido estados financieros si yo tengo una abuela, si yo soy la mamá y hay una abuela, hay otra empresa que es dueña de mí, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola que es de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos queda la matriz y tiene una sucursal aquí en Ecuador y esa empresa tiene otras empresas. Entonces, aquí se puede analizar, por ejemplo, un caso en Agip. También Agip es de Italia, tiene una empresa matriz allá y aquí Agip tiene algunas otras empresas y no consolida aquí. No consolida porque hay una excepción en las normas y que dice, usted no consolide si es que hay una mamá suya que consolida. Y en este caso, allí no consolida porque su casa matriz consolida, ¿sí? Con todas sus empresas. Entonces, ese es en el tema de consolidación de estados financieros. Entonces, allí hemos visto estados financieros individuales y hay estados financieros consolidados. También hay estados financieros intermedios que lo determina solo para NIF completa. Se pueden presentar estados financieros intermedios y normalmente sucede cuando las subsidiarias o sucursales nacionales presentan reportes a su casa matriz en el exterior. Son reportes exigidos. Todas las multinacionales tienen que presentar reportes por control de sus casas matrices. Entonces allí, cuando uno presenta estados financieros trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, tienen que presentar estados financieros intermedios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es tan solo bajar del sistema a tal fecha el balance y enviarlo, no, es considerar un cierre contable. Igualito, así como lo hacemos para un año, lo hacemos para 6 meses, para 3 meses, para 4 meses. Sí, esos son los estados financieros intermedios. También hay estados financieros separados, que a veces, si yo soy una compañía inversionista y tengo inversiones en otra compañía y esas inversiones yo no quiero que afecten mi actividad normal, yo las puedo poner al costo, ¿sí? Es una excepción. Siempre y cuando yo quiera presentar estados financieros separados, yo puedo medir el costo. Entonces, a veces es beneficioso para ciertas empresas medirlo al costo, ya que no tengo que yo estar fluctuando ese activo a más o a menos y mandando al patrimonio cuando mi inversión incremente o decremente por la medición del BPP, valor proporcional patrimonial, ¿sí? Entonces allí se van a presentar estados financieros separados. Entonces ya hemos visto individuales, intermedios, separados y consolidados, ¿sí? Muchos en estas normas de grupo sucede que los grupos económicos inmensos son mundiales, ¿sí? Y como tienen muchas empresas en muchos países tienen muchos tipos de moneda. Aquí casualmente tenemos el dólar, pero existe el peso, existe el sol, existe el peso, un montón de pesos, ¿sí? Y cada vez que se quiera hacer una consolidación de estados financieros, se debe, primero, transformar a la moneda principal, a la moneda que tiene la casa matriz. Entonces, la casa matriz, por ejemplo, que sea en España, que tiene el euro, todos los estados financieros de todas sus sucursales tienen que pasar de la moneda que tengan al euro, ¿sí? Entonces tienen que transformar sus estados financieros. ¿Y cómo se transforman? Yo ya les comenté,
Sí, el estado de situación financiera se transforma al cierre, al 31 de diciembre, con la tasa al 31 de diciembre, el estado de cambio en el patrimonio también, el estado de flujo efectivo y el estado de resultado se transforman con la tasa promedio de todo el año, ¿sí? Y allí van a haber diferencias, y esas diferencias, ¿a dónde van a ir? Van a ir al ORI, que ustedes ya han visto que hay un ORI, ¿sí? Entonces, allí se aplica esta norma, que es la NIC 21, si mal no recuerdo, de cambios en tasas. Sí, y allí se puede consolidar los estados financieros. También hay que considerar, si yo soy matriz y tengo unas 20 empresas en 20 países diferentes, tengo que considerar qué normativa contable aplique en ese país. Si yo soy una casa matriz y mi casa matriz está en Estados Unidos y yo tengo 20 compañías en 20 países diferentes, todas esas empresas, las que apliquen NIF, tienen que cambiarse a US GAAP, a norma local de Estados Unidos. Y las que no apliquen NIF, que han de ser muy escasas, porque la mayoría aplican NIF, tienen que cambiar de su normativa local a US GAAP, ¿sí? Para poder realizar la consolidación de estados financieros, que no es un proceso, bueno, sí es un proceso complicado, pero no imposible, ¿sí? En resumidas cuentas, lo que se tienen que eliminar son las transacciones en grupo. Y eso existe muchas transacciones entre partes relacionadas porque ese es el objetivo. Si yo tengo un grupo económico es para beneficiarme, ¿sí? Para yo mismo comprarme lo que yo necesito. Como les decía el ejemplo de la empresa bananera. ¿De qué me sirve a mí yo crear una empresa exportadora de banano, crear una empresa de transporte si yo no voy a utilizar esos servicios? El objetivo es utilizar, y la ganancia que yo voy a darle a la exportadora, mejor yo la tengo, a la empresa de transporte, yo la tengo. Entonces van a haber muchísimas transacciones entre partes relacionadas. Entonces esas transacciones hay que eliminarlas porque no se pueden presentar activos y pasivos. O sea, se presenta un solo estado financiero y yo no, como yo estado financiero consolidado, no puedo decirme yo me debo a mí mismo, ¿sí? Junto todas las cuentas por cobrar y todas las cuentas por pagar y yo no puedo decirme yo me debo a mí mismo, ¿sí? Entonces todo eso hay que ir eliminando en un estado de situación financiera, en estados financieros consolidados. Eso por ese tema, otro tema también les iba a comentar, ya, y es el siguiente. Normalmente acá no se utiliza, pero es bueno que ustedes lo sepan, ya que van a quedar expertos en NIF, tienen que saber, por ejemplo, el tema que hay que revelar también en las notas a los estados financieros la moneda, ¿sí? La moneda en circulación y la moneda funcional. Normalmente acá es la misma, es dólar, pero en otros países, cuando, por ejemplo, las principales actividades son con su casa matriz, por ejemplo, que digamos en Perú, ¿sí? Tienen el Sol, y allí hay una filial, una sucursal de Coca-Cola. Entonces, una de las principales transacciones que tiene Coca-Cola Perú es con su casa matriz. Entonces, ¿a quién le compra? Todo le compra a su casa matriz. Entonces, esa compañía tiene que revelar en sus estados financieros para Perú tanto la moneda de circulación, que es el sol, y la moneda funcional, que es con la cual más transa sus actividades económicas, que es el dólar. Y allí tienen que revelar esos dos tipos de monedas. Aquí casi no se le da mucha importancia a eso porque sería la misma, es el dólar. Y otro tema, hemos visto todas esas normas de forma general, normas de grupo. Hay otras normas en específico que son muy pobres, sí, muy pobres, todavía no se las ha trabajado mucho, como la norma que trata en temas minerales, las normas para contrato de seguro, que la primera es la NIF 6, la segunda es la NIF 4, ¿sí? Otras normas como por ejemplo economías hiperinflacionarias, que una economía es, por ejemplo, es Venezuela. En Venezuela son expertos en esa norma. Y quiero hablarles de otra norma que es combinaciones de negocios. ¿Sí? Hay una norma que es la NIF 3, que es combinación de negocios. Es cuando dos empresas se fusionan o cuando yo compro otra empresa y la hago mía. Crezco más de lo que soy. Entonces, hay esa norma en la cual el principal punto importante allí es reconocer la plusvalía. Porque yo puedo decir, yo compro una empresa y la veo.
A ver, tiene activo, pasivo y lo que me queda es patrimonio. Ya listo. ¿Cuánto vale? El patrimonio me queda de esa empresa, veo los estados financieros, dice 100,000. ¿Por cuánto me la venden? Me la venden por 2 millones. Pero ¿cómo es eso? Si el patrimonio dice 100,000 y me la venden por 2 millones. Es que te están vendiendo no tan solo lo que tiene la empresa, porque la empresa, como ustedes ya saben y han visto, activos intangibles, una empresa como tal no puede registrar sus activos intangibles. Si vamos a ver los estados financieros de Coca-Cola, no está la marca de Coca-Cola, es lo que más gana, o cualquier otra multinacional con marca, por ejemplo, Apple, no puede estar dentro de los estados financieros de Apple, la marca Apple. No se puede uno decir yo valgo más, no puedo uno mismo valorarse. Entonces, pero sí, cuando yo compro un negocio, allí yo sí puedo valorar ese goodwill que se le denomina, esa plusvalía comprada, porque yo un negocio, como les digo, yo puedo ver su patrimonio neto o sus flujos de efectivos futuros y decir, para mí esa empresa vale 100, pero me la están vendiendo en 2 millones. Pero lo que me están vendiendo es todo lo que corresponde a el goodwill, plusvalía comprada, que es la marca, lo intangible, su cartera de clientes, el background de todos sus empleados, ¿sí? La trayectoria de la empresa, todo eso me venden y todo eso yo como un adquiriente, como alguien que está comprando esa empresa, tengo que reconocerla, traer todos esos elementos y rubros de los estados financieros a mis estados financieros y reconocer esa plusvalía comprada o goodwill. ¿Sí? Eso es en combinación de negocios. ¿Sí? Entonces, allí, de alguna manera, hemos abordado todas y cada una de las normativas y como pueden haberse dado cuenta, no es difícil, es sencillito, es fácil. ¿Sí? Normalmente, a mí me costó, sí, quizás vamos 40 horas, quizás si yo haya estudiado unas 3,000, unas 4,000 horas para poder conocer sobre estos temas, ¿sí? Las NIF me han dado mucho, sí, me han dado mucho, me han ayudado a salir de lugares donde no son muy reconocidos y llegar a una meta personal que yo tuve, sí, que quizás para otras personas no es muy significativa, pero yo en un momento llegar a trabajar en Big Four, ¿sí? Al inicio era difícil, ¿sí? Porque de donde normalmente cuando uno empieza una carrera, a veces, mucha gente empezamos 2, 3, 5, 10 kilómetros antes y no empezamos la carrera en el mismo lugar que otras personas. Entonces, se veía más difícil, pero se planteó, se logró, ¿sí? Después de que se haya logrado y logras una meta, queda, ¿y ahora qué? ¿Sí? Pero las NIF me ayudaron a llegar allí, ¿sí? Me ayudaron a llegar allí y a darme cuenta que atrás de un nombre, atrás de un título, hay personas que sienten, que aman, que tienen debilidades y el título no los hace, ¿sí? A veces habemos o hay personas que quizás no están muy seguras de sí mismas y se esconden en sus títulos, ¿sí? Pero cuando ya llegas a niveles un poquito altos, te das cuenta que no hay cargos, no hay títulos, hay personas, ¿sí? Y después de eso, cuando llegas allí, ya cambia el punto de vista de tratar con roles, con cargos, sino con personas. Eso, mis estimados, hemos terminado el curso de NIF. Quiero decirles a todos ustedes que he tratado de darles lo mejor posible, ¿sí? Créanme que yo tengo una carpeta de NIF y yo hice la cuenta, tengo 40 y pico de miles de documentos, archivos de NIF, de toda la trayectoria y lo que he tratado es de darle algo condensado, lo importante, ¿sí? Entonces, la realización de este curso para mí es algo, no es tanto un tema profesional, es un tema personal, la realización. Una de las metas del 31 de diciembre del 2019 fue, voy a realizar un curso y este es el curso. Quizás sí voy a plantear 1 o 2 talleres más, pero para poder complementar en un ejercicio práctico de la utilización de todas las normas, cómo todas se juntan entre sí y llegan a los estados financieros. Sí, pero eso se puede hacer cuando ya tenemos conocimientos de cada una de las normas. No podemos revolverlas todas sin todavía conocer cada una de ellas. Entonces, posterior a que ya tengo este
instructivo este entrenamiento, ya las personas podrían realizar un taller completo de la aplicación de todas las normas, ¿sí? Y eso es lo que yo pienso hacer posteriormente. Entonces, espero que les haya agradado. Créanme que he tratado de darles lo mejor posible, que no me he quedado nada. Y muy bien, mis estimados, muchas gracias con todos. Ha sido un gusto. Gracias, bendiciones y éxitos.